Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy te voy a dar muchísimos datos sobre el estado actual de las redes. Y es que hoy, sí, precisamente hoy, es el Día Mundial de las Redes Sociales. Piensa curioso que desde el año 2010 se conmemora el 30 de junio como el Día Mundial de las Redes. Y se hace como una iniciativa propuesta por el portal de noticias y tecnología Mashable tras el auge de estas plataformas. Según el fundador de Mashable, Peter Cashmore, el objetivo de esta fecha es reconocer la importancia de estas como una herramienta de comunicación para el ser humano que sirven para informar y entretener con rapidez, reciprocidad y a través de una conexión mundial, nuestro Internet. Y para celebrarlo, desde Easy Promos estamos haciendo un sorteo de comentarios donde el ganador obtendrá un plan Basic Pro de Easy Promos. ¿Mola, no? Ya sabes que en nuestra plataforma puedes hacer múltiples campañas digitales dirigidas a generar engagement con tu audiencia, desde juegos, sorteos, concursos, encuestas, cupones y un largo etcétera. Y te preguntarás, Jota, ¿qué tengo que hacer para participar? Pues simplemente comentar este vídeo, así de fácil. Y este sorteo también se realizará en Facebook, Instagram y Twitter. Así que ya sabes, comenta este vídeo y participa. ¡Muchísima suerte! En la descripción tienes las bases legales del sorteo. Y nada, si quieres estar informado de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Uno de los fenómenos definitorios de los tiempos actuales que están remodelando el mundo tal como lo conocemos es la accesibilidad mundial a Internet. Y el hijo de la World Wide Web son las redes sociales. Unas redes que vienen en muchas formas, incluidos blogs, foros, redes comerciales, plataformas para compartir fotos, juegos sociales, microblogs, aplicaciones de chat y por último, pero no menos importantes, las propias redes sociales. Según el reconocido portal Statista, en 2020 la tasa de penetración social global alcanzó el 49%, con Asia Oriental y América del Norte con la tasa de penetración más alta, con un 71 y 69% respectivamente, seguido de cerca, muy de cerca, por el norte de Europa, con el 67%. El poder de las redes sociales es tal que se espera que el número de usuarios en todo el mundo alcance unos 3,43 mil millones de usuarios activos para 2023. Y eso es alrededor de un tercio de la población total de la Tierra. Alucina mandarinas. Y es que en 2023 se estima que 800 millones de estos usuarios serán solamente en China y aproximadamente 450 millones solo de la India. Tela, ¿eh? Y de todas las redes sociales, Facebook sigue siendo la que tiene más usuarios. Además, fue la primera red social de la historia que superó la marca de 1.000 millones de usuarios activos y en el primer trimestre de 2020 ya tiene unos 2,5 mil millones en todo el planeta. Casi nada. Pero ojo, que YouTube les sigue de cerca, superando ya los 2 millones de usuarios. Y si no contamos los chats como WhatsApp, Messenger o WeChat, que muchos ya consideran redes sociales, tenemos a Instagram con 1.000 millones y TikTok, que se acerca de manera veloz a los 1.000 millones de usuarios. Y es que lo de la red social china es alucinante, ya que se ha colocado en las primeras posiciones en solo 2 años, superando a redes famosísimas como Twitter, LinkedIn, Pinterest o Snapchat en un abrir y cerrar de ojos. Además, el potencial de mercado de las redes sociales sigue aumentando. Y no solo las cifras de usuarios, sino también la participación de estos usuarios. Piensa curioso que en promedio los usuarios globales de Internet pasan unos 144 minutos al día navegando por las redes sociales. Y es por esta razón que las marcas y empresas de todo el mundo las utilizan para promocionar diversos productos y servicios a través del marketing en redes sociales. Aquí arriba te dejo una lista de reproducción donde hablo sobre estos temas que seguro te va a molar. Además, podemos ver cómo en los últimos años las redes sociales han demostrado un claro cambio hacia las plataformas móviles, y es que las aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas, así como también el acceso web móvil, han facilitado el uso constante de las redes sociales en nuestros smartphones. Redes sociales como Twitter, Instagram, Snapchat,
TikTok o Pinterest son utilizadas mayoritariamente desde el móvil. Y es que al final el 91% de todos los usuarios acceden a ellas, a las redes sociales, a través de sus teléfonos. Por otro lado, eMarketer ha analizado las estadísticas del uso de las redes sociales y los resultados por generación son muy interesantes. El 90,4% de los millennials, el 77,5% de la generación X y el 48,2% de los baby boomers son los que componen el perfil de usuarios de redes sociales. Por lo tanto, los millennials continúan siendo la generación que más tiempo pasa en redes sociales y son también quienes tienen mayor acceso a los smartphones. Por otro lado, la generación X prefiere el uso de tablets. Por último, los baby boomers también estamos cerrando la brecha con la tecnología y cada vez estamos más familiarizados con estas plataformas. Y es que saber dónde están tus usuarios de redes sociales te ayudará a determinar qué plataforma podría ser más útil para promocionar tu negocio. Piensa curioso que según un estudio de Buffer, el 73% de los profesionales de marketing creen que sus esfuerzos a través del marketing en redes sociales han sido algo efectivos o muy efectivos para sus negocios. Por lo tanto, estas marcas continúan incluyendo a las redes sociales dentro de su estrategia de marketing y además lo hacen con mucha razón. Aquí te dejo un vídeo muy interesante que te va a gustar, que hablo sobre estos temas. Y es que al final tus clientes son usuarios de redes sociales. Y es que según un estudio de Global Web Index, el 54% de la población utiliza las redes sociales para buscar productos. Y en este caso, como no, YouTube se lleva la palma, ya que estaréis conmigo que, por ejemplo, si quieres comprar una tele, seguro que vas rápidamente a buscar en YouTube un unboxing o una comparativa de esta tele. ¿O no es así? Y esto significa que más y más compradores se sumergen en las redes sociales en busca de recomendaciones. Es por eso que resulta esencial tener una fuerte presencia online en diversas plataformas sociales. Y la clave es averiguar qué plataforma está utilizando tu target con mayor frecuencia y cómo aprovecharla al máximo. Y es que no tengo dudas de que el marketing en redes sociales debe ser esencial para tu negocio. Y una de las formas en que tu empresa puede beneficiarse de esto es brindándole el mejor servicio a tu cliente. La idea aquí es optimizar tu presencia online y asegurarte de mantener en contacto con tus clientes a través de ellas. Y esto significa responder a sus comentarios y mensajes. Piensa curioso que el 71% de los consumidores y usuarios de redes sociales que han tenido una experiencia positiva con una marca probablemente recomendarán dicha marca a sus familiares y amigos, algo que es brutal. Y es por eso que las marcas están recurriendo cada vez más a las redes sociales para hacer publicidad. Y aquí también entra el marketing de influencers. Y es que según un estudio de Ford Communications, ojo, el 49% de los consumidores están afirmando que depende de las recomendaciones de los influencers para determinar sus decisiones de compra. Y esto solo puede significar que si los productos que vendes están recomendados por un influencer, será más fácil, mucho más fácil y más probable que los usuarios hagan un pedido en tu tienda. Y nada, espero que todos estos datos te hayan gustado. Y ahora, comenta rápido en este vídeo para poder entrar en el sorteo de un plan Basic Pro de Easy Promos. Muchísima suerte y feliz día de las redes sociales. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Ya sabes que aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces. Dale ya a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.